Ultraman, personaje con una cantidad tan amplia de villanos y kaijus comparable con la cantidad de haters del Superman de James Gunn. Y el día de hoy aquí tenemos la figura del dragón Mizuno Eno de la serie de Ultraman Gaia. Y empezaría mostrándoles el empaque o la etiqueta, pero no la tiene, así que iremos directo con la articulación. Las figuras Movie Monster Series, o en este caso Ultra Monster Series, se caracterizan por tener entre 4 y 5 puntos de articulación, pero este dragón es la excepción. Como las figuras de Manda. Ya de qué me quejo, esas figuras son mi gusto culposo. El dragón Mizuno Eno cuenta con apenas 2 puntos de articulación, siendo las 2 patas delanteras, nada en las traseras ni en el cuello del dragón. Y en lo personal me hubiera gustado que hubiera tenido articulación en la zona del cuello y que no solo estuviera pegado, ya que al ser hueca la figura y como a diferencia de otros Movie Monster Series no tiene ese plástico interno con el que se une o se ensambla más bien, se ve algo frágil en esta zona, tipo como que de un tirón así medio fuerte hasta se le podría retirar la cabeza al güey. E igual nada de articulación en las 8 pequeñas cabezas, colas, esas. A diferencia de la articulación en la pintura y esculpido, sí destaca mucho esta figura, pero vamos paso a paso, así que empecemos por la pintura. Y tiene una bonita pintura azul metálico que recubre el plástico azul marino de la figura en lo que es la zona superior del cuerpo y el cuello, así como una pintura tipo plateada en la parte baja del cuello hasta llegar a la barriguita del dragón, así como en sus placas dorsales, los 8 cuellos de las cabezas, colas, cuernos y melena. Ahora con la pintura un poco más normalita se podría decir, igual está bien aplicada en los pequeños ojos blancos y bocas rojas de las, ya chingas, son cabezas y punto. Así como en la cabeza principal del dragón que están bien pintados los colmillos y los ojos. Y aunque no soy muy fan de la pintura roja de la boca, pues no me quejo, está aplicada de buena manera. Como tal, lo que le tira paro a esta figura es la pintura azul metálica que hace que resalte bastante bien la figura con una buena iluminación. El esculpido del dragón Mizuno Eno me gusta mucho, el de la cabeza principal con esa textura rugosa y sus bigotitos, e incluso el de las cabezas colas, que aunque son más pequeñas que la cabeza principal, tiene un buen esculpido, principalmente en la parte de los colmillos. Pero la parte del esculpido que más me agrada de toda la figura son las escamas que recubren todo el cuerpo, tanto las escamas pequeñas de la parte baja del cuello y las colas, y las escamas grandes que incluso se asemejan a plumas de la parte superior del cuerpo del dragón. Y observando bien la figura también tiene un buen detallado en la melena del dragón, ya que se ve bien detallado cada cabello del dragón, se ven finitos, pequeños, un buen detalle el de la melena. El dragón Mizuno Eno mide 13 centímetros de largo por 11 centímetros de alto, y aquí está comparado con King Caesar y King Ghidorah de los Finger Puppets. Aquí está comparado con Vértigo de Primal Rage. Y por último con la figura regular de Chimuelo de live action de Cómo entrenar a tu dragón. El dragón Mizuno Eno es una buena figura con buena calidad de pintura y esculpido. Tal vez se siente un poco frágil en zonas como el cuello, pero aún así es de las mejores figuras de Ultra Kaijus, a mi parecer. De cualquier modo, si la llegan a ver, les recomiendo añadirla a su colección. Bueno amigos, esa fue la review del dragón Mizuno Eno de Ultraman. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, porque así me ayudan mucho ya que se nos unió a la familia la Michi y le gusta comer pollito rostizado a ella y al chato. Pero bueno, yo soy Crawler 511, se me cuidan y nos vemos la próxima. Bye.